Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Abundantemente. Amén. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor? Que Dios bendiga sus vidas, amados. Y gracias por estar aquí un domingo más para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Así que vamos a empezar con el mensaje de hoy, el cual he titulado Buscar al Señor. Amén. Ese es el tema de hoy, buscar al Señor. ¿Cuántos han venido hoy en esa búsqueda? ¿Cuántos han venido hambrientos, sedientos? ¿Cuántos han venido con esa necesidad de Dios, de su presencia? Pues glorifiquémosle a Él. Amén. Sea el nombre de Dios bendito. Como es de costumbre, siempre me gusta empezar con el versículo o los versículos de referencia al mensaje. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 63, del versículo 1 al versículo 3. Salmos, capítulo 63, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Y su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Gloria a Dios. Amén. Es ahí donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido que están caminando por un desierto? ¿Cuántos aquí se han sentido como que han estado caminando por un desierto? Que levanten la mano los que han estado caminando por un desierto. No estoy hablando de un desierto literal, ¿no? Sino esos desiertos espirituales. ¿Cuántos? Muy bien, muchos. Creo que no todos, pero yo creo que los que todavía no, llegará el momento. Amén. Llegará el momento. Y cuando llegue, desde ya de antemano le digo, no es para que su alma se seque ahí. Amén. Sino para que la gloria de Dios se pueda revelar a su vida. Amén. Gloria sea al Señor. Así que el tema de hoy es, gloria a Dios, buscar al Señor. Ese es el tema. Y puede ser, amados, que estemos atravesando un momento así ahora mismo, por el desierto. Tal vez has estado buscando respuestas sobre tu salud, tu familia, tu matrimonio, o has estado buscando respuestas para tus finanzas y nada cambia. ¿Y cuántos se han pasado por eso? Han estado en esa búsqueda. Quizás el matrimonio se está tambaleando y están buscando nuevamente esa estabilidad en el matrimonio. Algunos están buscando esa respuesta a sus finanzas porque quizás los recursos no alcanzan, y otros están buscando salud. ¿Por qué? Porque están enfermos, y todos han pasado por esto. La mayoría están pasando por el desierto. Amén. Entonces, para ponerlos en contexto, amados, porque siempre me gusta ponerlos en contexto. Así que no sé, cuando ustedes leen los salmos, no sé si entienden el contexto de las palabras del salmista David, pero es importante entender cuál es el contexto y del por qué, hermanos, David está pronunciando esas palabras. Amén. Y es que David, hermanos, estaba pasando por un momento difícil en su vida. Estaba pasando por un momento difícil en su vida. No estaba huyendo de un enemigo cualquiera. David era rey, pero llegó un momento en que tuvo que huir de su palacio. Tuvo que huir de su palacio. Hermanos, no estaba huyendo, en primer lugar, de un enemigo cualquiera.
estaba huyendo de su propio hijo. Imagínense eso. Estaba huyendo de su propio hijo, Absalón. Su hijo había levantado, hermanos, una rebelión en contra de su padre. Había levantado una rebelión en contra de su padre. Lo había traicionado. Lo había traicionado. Lo había humillado y lo obligó a abandonar el trono, huyendo al desierto. Le tocó huir al desierto. Y esto es algo, hermanos, que queda reflejado en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Y dice lo siguiente: entonces dijo David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Hermanos, David ya había pasado guerras, había pasado persecuciones y muchas batallas, pero esta fue una diferente. Es una diferente. Esta había sido una diferente. Amén. Su hijo se había rebelado en contra de él. Imagínese usted tener que luchar con un hijo rebelde. Un hijo rebelde. Y él tuvo que huir al desierto. Tuvo que huir al desierto. Y en medio, hermanos, de ese dolor, de ese abandono, de esa soledad que David escribió en el Salmo 63, un salmo que no comienza, hermanos, con una queja, un salmo que no comienza con una acusación ni con lamento. No comienza de esa forma, sino que comienza: oh Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. David, hermanos, no esperó a que las cosas mejoraran para buscar al Señor. David no esperó a que las cosas mejoraran para buscar al Señor. Lo buscó en el momento más oscuro, más seco y más difícil de su vida. Pregunto, ¿estás buscando en tu desierto al Señor en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más seco y más difícil de tu vida? Porque si es así, hermanos, entonces quiero decirte en este momento que no estás solo. Amén. Que no estás solo. David lo buscó de madrugada. Eso es lo que dice el versículo, el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 63 de Salmos. Eso es lo que dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Amén. De madrugada te buscaré. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros esto? De madrugada te buscaré. Él lo buscó de madrugada, antes que cualquier otra cosa, antes de poder planear, antes de poder pasar por el desierto. Hermanos, antes de cualquier otra cosa, Dios buscó ¿a quién? A Dios. Y pregunto, cuando tú te levantas de tu cama, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Amén, gloria a Dios. ¿Buscar al Señor? Si esa es tu respuesta, quiero decirte que estás en lo correcto. Amén. Y quiere decir que vas en aumento en tu vida espiritual y en tu dependencia de Dios. Amén. En tu dependencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. El Señor quiere enseñarnos que aunque estemos rodeados de incertidumbre, de traición, de enfermedad o de cualquier otro tipo de problema, el alma que busca a Dios en el desierto será saciada por su presencia. Amén. Será saciada por su presencia. En la Biblia encontramos a muchas personas que tuvieron que pasar por el desierto. Y todas esas personas que pasaron por el desierto, Dios no los dejó, no los abandonó. Todos aquellos que buscaban a Dios, sino que Dios los ayudó. Amén. Y aquí estamos en un momento en el que David tiene que huir al desierto por la traición de su hijo Absalón, quien vino, hermanos,
y a través de la popularidad y el poder entró al trono y usurpó el trono de David, su padre. Pero David, hermanos, a pesar de que fue al desierto, él dependía completamente de Dios. Dependía completamente de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos buscando al Señor como David lo hizo? ¿O estamos esperando que las cosas se acomoden primero? Así que vamos a empezar con el primer punto. Esto es solamente una introducción. Amén. Y el primer punto es una pregunta. ¿Qué significa de madrugada te buscaré? ¿Qué significa de madrugada te buscaré? Y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender el día de hoy. David, hermanos, no escribió estas palabras para que sonaran bonitas o para que se usaran en un himno. Él estaba viviendo una crisis en su vida. Él estaba viviendo una crisis en su vida. Estaba en un desierto físico, pero también estaba en un desierto emocional y espiritual. He dicho al principio de la introducción, él había librado batallas, pero esta era diferente. Era personal. Su hijo lo traicionó. Su hijo lo traicionó. Así que el dolor que sentía David era grande. Era grande en su corazón. Y aún así, él dijo, de madrugada te buscaré. Estas son las palabras de David. Es un clamor, hermanos, de un corazón dependiente. He dicho, hermanos, que él no acusó a Dios. No lo acusó. Tampoco se quejó contra Dios. Y ya vemos que David fue ungido por Dios para ser rey de Israel. David pudo decir en ese momento, pero Señor, tú me ungiste para que yo fuera rey. ¿Cómo es posible que suceda esto? Y quizás estas palabras pudieran ser legítimas, pero no lo hizo. Sino que simplemente él empezó a orar y dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Amén. Y esto, hermanos, no fue una casualidad. No fue algo superficial, sino que fue una declaración de intenciones profundas. Un grito del alma que sabe que sin Dios no hay vida. Amén. Él escribió un salmos y todos aquí lo conocemos. El Señor es mi pastor. En la Nueva Traducción Viviente, y nada me faltará. Amén. Y nada me faltará. O sea que aquí ya nosotros estamos viendo el corazón de este hombre. Es decir, que a pesar de que era rey, tenía riquezas, tenía poder, tenía autoridad y todas esas cosas, Dios era el primero en su vida. Él era la prioridad de David. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te está atrayendo? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿O es Dios quien está en el primer lugar? ¿Son tus hijos? ¿O es Dios? Yo tengo 2 maravillosos hijos que Dios me ha regalado y los amo profundamente y daría mi vida. Estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Pero el primer lugar es Dios. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios es el primer lugar en mi vida, entonces yo estaré dispuesto a dar mi vida por ellos. Amén. Y si Dios es el primer lugar en mi vida, entonces quiere decir que yo seré sabio para poder ser un buen esposo y un buen padre. Amén. Pero si Dios no es el primer lugar en mi vida, entonces el desierto me va a consumir y me voy a secar. Mi alma se secará. Y mucha gente pasa por el desierto, los problemas vienen y en vez de buscar la solución, son agobiados por los problemas. ¿Y saben qué es lo primero que hacen? Buscar soluciones humanas, aun cuando saben que es imposible hacerlo. Que es imposible poder buscar una solución cuando realmente todo está cuesta arriba. Lo único que debemos hacer o lo que podemos hacer es buscar al Señor. Amén. Y aquí tenemos el ejemplo de David. De madrugada
te buscaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos buscarán de ahora en adelante de madrugada al Señor? ¿Será lo primero que harán? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no se trata de una superficialidad. No se trata, hermanos, de venir a la iglesia simplemente, voy a ir a la iglesia y ya. No, hermanos, se trata realmente de buscar a Dios profundamente. Amén. Él es el único que puede llenar todos tus vacíos. Eso también se traduce como pasar por el desierto. Si hay vacío en tu corazón, si sientes que estás deprimido, estás solo, que nadie te entiende, estás estresado, agobiado, también es como pasar por el desierto. Y Dios te creó así. Dios en el principio creó a Adán y a Eva, pero no los dejó vacíos en sus almas, sino que sopló aliento de vida y ellos recobraron vida. Amén. Y estaban en la presencia de Dios, escuchaban la voz de Dios y el Señor se paseaba por el jardín. Pero una vez que ellos desobedecieron, ¿qué sucedió? El Señor les dijo, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día van a morir. Como vemos, ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y entonces Dios tuvo que sacarlos del jardín. Los tuvo que sacar del jardín. Y desde ese momento el hombre tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios nada más y nadie más. Solamente Dios puede llenar nuestros vacíos. Es un vacío existencial. Y la mayoría de la gente, incluso muchos cristianos, buscan llenar ese vacío con cosas materiales. Buscan llenar ese vacío con cosas de este mundo. Muchos van en busca de un coche, un ejemplo nada más, en busca de una casa. Obtienen eso y aún así se sienten vacíos. Lo disfrutan por un momento y sienten que están plenos, pero llega el momento en que nuevamente están vacíos. Y ese vacío seguirá ahí hasta que tú busques al Señor de corazón. Entonces David, hermanos, David era una persona que estaba completamente plena, estaba llena de la presencia de Dios, a pesar de estar en el desierto, a pesar de estar siendo perseguido por su hijo para matarlo. Hermanos, no solamente usurpó el trono su hijo Absalón, sino que también lo estaba buscando para deshacerse de él y de esta forma asegurarse en el trono como rey de Israel. Porque hasta que David no estuviera muerto, él no podía estar tranquilo diciendo, ahora sí soy el rey de Israel. Pero vemos aquí el corazón de David. David dice, de madrugada te buscaré. ¿Cuál era la prioridad? Antes de que comenzara el día, ¿qué es lo que hizo David? Buscar al Señor. Amén. Entonces esa debe de ser nuestra prioridad. Debemos de reorganizarnos, de reorientar nuestro corazón, nuestra mente. Amén. Y empezar a ver aquel que llena nuestra vida. Aquel que sacia de bien nuestra vida. Amén. Entonces, a pesar de que David por un momento perdió todo, hasta habitar en cuevas en el desierto, a pesar de todo eso, él tenía la presencia de Dios. ¿Y qué quiero decirte con esto en este momento? Puede que estés pasando por problemas, pero si tu corazón está en el Señor, si tu corazón es fiel al Señor, quiero decirte que Dios empezará a actuar en tu vida. Amén. Es como cuando el Señor hizo un llamado a uno de sus discípulos: te enseñaré una manera distinta de contar y de medir. Entonces, Dios eso es lo que hace en nosotros. Cuando estamos pasando por el desierto, yo he pasado por desierto y todos ustedes aquí lo han visto. Pero a pesar de todo eso, Dios me fortaleció porque Él era el primer lugar en mi vida y lo sigue siendo ahora. ¿Y cómo yo voy a abandonar al Señor después de todo lo que Él ha hecho por mí? Si yo sé que Él es fiel. Amén. Entonces, cuando pases por el desierto, aférrate a Dios, fuertemente a Él.
Amén. Fuertemente a Él. Entonces, hermanos, buscar a Dios es importante antes que cualquier otra cosa. Y la palabra madrugada aquí no debe de verse como una hora del día, aunque claramente implica un momento temprano, ¿verdad? Lo que David está expresando aquí o expresa va más allá de la hora. Él está diciendo, antes que cualquier otra cosa, Señor, yo te busco a ti. Antes de cualquier otra cosa, yo te busco a ti. Antes que el consejo humano, antes que la estrategia, antes que quejarme, antes que hacer mis propios planes, Señor, te buscaré. ¿Están viendo aquí el corazón de David? Entonces, esto es algo que el Señor mismo también dijo, y este versículo es conocido por todos ustedes. Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿alguien aquí se lo sabe? Quizás no el título, pero sí el contenido. ¿Y qué dice? Mateo 6:33. Ahí está, yo creo, en pantalla, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Todas estas cosas serán añadidas. Pues hermanos, aunque este versículo está en el Nuevo Testamento, este versículo era palpable en el corazón de David. David tenía como prioridad a Dios. Él buscaba primeramente a Dios, su presencia y su guía, antes que cualquier otra cosa. Él pudo decirle a los que eran fieles a él y que también, hermanos, se fueron con él al desierto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué podemos hacer en este momento? Pero David era un hombre experimentado. Era un hombre que no solamente sabía de guerra, sino que había experimentado la presencia de Dios, la guía de Dios. Dios estaba con él. Lo estuvo en el momento de su elección. Y no solamente en ese momento, sino en toda su vida. Y David fue fiel a Dios. O sea que David sabía quién era Dios y lo que Dios iba a hacer por él. No lo que podía hacer, sino lo que iba a hacer cuando estaba en el desierto. Y a veces a nosotros nos paraliza el miedo. Nos inunda la duda. Y dudamos y empezamos a claudicar entre dos caminos. ¿Cuál escojo? ¿Este o este? Dudando, buscando soluciones humanas que no podemos hacer absolutamente nada. Cuando lo único que podemos hacer y debemos hacer es poner nuestra mirada en el blanco, Jesús. Y aquí vemos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Pregunto, ¿entienden el versículo? Entonces, no debemos de leerlo desde el final. No debemos de empezar por el final. Porque el final, ¿qué es lo primero que dice? Todas estas cosas serán añadidas. No debemos de ir por esas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Amén. Dios sabe que tú tienes necesidades. Dios es omnisciente y omnipresente. O sea que Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe tu dolor. Él sabe tus luchas. Él sabe tus problemas. Y como Él lo sabe, Él lo único que está esperando es que tú te orientes, redirecciones tu camino y vayas por el camino hacia Él. Amén. Eso es lo que está esperando Él. Entonces, eso es buscar primeramente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Prioridad. Amén. Prioridad. Entonces, buscar al Señor primero no es solo un principio espiritual. Es una necesidad vital. ¿Por qué? He dicho nuevamente, hay un vacío en ti. Entonces hay una necesidad vital de que seas lleno y pleno por Él. Y solamente Él puede satisfacer tu vida y tu alma. Amén. Y solamente Él puede darte vida eterna. Solamente Él puede darte agua de la fuente verdadera, de esa agua que nunca volverás a tener sed jamás. Y no estoy hablando de esa agua, de esta que está aquí en este bote.
Exactamente. Él te saciará espiritualmente y no volverás a estar vacío en tu vida. Amén. No volverás a estar vacío en tu vida. Entonces, hermanos, es una necesidad. Esto no se trata de legalismo ni de un ritual, sino de prioridad. Amén. De prioridad. De priorizar nuestro corazón. Eso es lo importante. Amén. Entonces, es decirle a Dios, tú eres primero, aunque todo lo demás se esté cayendo. Amén. Aunque todo lo demás esté cayendo. Y si somos honestos en esto, muchas veces hacemos lo contrario. ¿Cuántos aquí han hecho lo contrario? En vez de buscar a Dios, vamos buscando soluciones y consejos humanos. Entonces, buscamos a Dios cuando ya no queda nada más que hacer. Después de probar con el médico, con el abogado, con el prestamista, con el psicólogo, entonces oramos. Pero David, en el desierto sin recursos, sin ejército, sin consejo humano, él dijo, te buscaré. Te buscaré. ¿Dónde estaba la solución para David? Amén. Buscar a Dios. Entonces, la mañana, hermanos, representa comenzar el día. La mañana representa el comienzo. Y comenzar el día sin Dios es como manejar sin dirección. Si usted comienza el día sin Dios, es comenzar sin dirección. Amén. Sin dirección. Entonces, ¿cuántos días hemos arrancado sin la dirección del Señor? Sin oír su voz, sin presentarle nuestras cargas. Yo creo que muchas veces. De repente te tienes que ir al trabajo, te levantas y te has levantado muy tarde. A veces ni te da tiempo de comer, porque no priorizaste en tu vida, no te organizaste en tu vida. Y a veces vivimos en un caos de desorden, no medimos los tiempos. Y por eso es que no le estamos dando prioridad a Dios. Nos levantamos tarde y rápidamente empezamos ¿a qué? A preparar las cosas para ir al trabajo. Pero Dios brilló. No se acordaron. No se acordaron del Señor. Amén. Entonces, hermanos, comenzar sin el Señor es comenzar el día sin ninguna dirección. Entonces, hermanos, así no podemos. Así no podemos. Así no puede seguir tu vida. Amén. Así no puede seguir tu vida. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en cuanto Él está cercano. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y el que busca, hallará. Amén. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que buscas cuando abres tus ojos por la mañana? ¿A Dios? ¿Es así? ¿O lo primero que buscas es el celular, las noticias, meterte a las redes sociales? ¿O lo primero que haces cuando despiertas y pones tus pies en el suelo es volver a acordarte de tus problemas? ¿Qué es lo que haces? ¿Es eso lo que haces? Porque puede ser posible que sí. Entonces, hermanos, una búsqueda con urgencia es lo que necesitamos, no con flojera. Amén. Eso es lo que necesitamos. Hay muchos que van por compromiso. Cuando llega el momento de irse a la cama, tengo que orar. Y por compromiso lo hacen. Y empiezan a orar mientras ya casi están ya con los ojos cerrados. Hermanos, eso no es priorizar al Señor. Eso no es priorizar al Señor.
En la mañana te levantas, pones los pies en el suelo. Ay, tengo que orar. Y lo haces por compromiso. Hermano, tienes que hacerlo porque es tu deleite. Amén. Porque es tu deleite y por amor. Amén. Por amor. Entonces, vuelvo nuevamente a la frase. David dijo, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Y la palabra buscaré en hebreo es chahar. Chahar. Que implica una búsqueda diligente, intencional, persistente. No es una búsqueda casual ni superficial, hermanos. ¿Entienden lo que significa en hebreo la palabra te buscaré? Implica una búsqueda diligente, es intencional, no es por obligación, con los hombros caídos, ¿verdad? Sino es una búsqueda diligente y intencional, persistente. Amén. Persistente, no es una búsqueda casual ni superficial. Es el tipo de búsqueda que alguien que no puede seguir sin encontrar lo que le falta. Amén. Todos necesitamos de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Entonces, busca al Señor diligentemente. Sé persistente y sé intencional cuando lo busques. Amén. Búscalo porque es tu deleite. Es tu deleite. David decía, Señor, me deleito en tu palabra. Y en la palabra del Señor, en su ley meditaba día y noche. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. Amaba a quien había dicho esas palabras, a Dios. Y a él le encantaba pasar tiempo con Dios. Y esa era la clave de todas sus victorias. Porque cuando David fue rey de Israel, muchos enemigos, muchas naciones enemigas se levantaron en contra de él. Entonces, cuando tú buscas al Señor y es tu prioridad, quiero decirte, hermano, que muchos se levantarán en tu contra. Muchos se levantarán en tu contra. Pero eso no debe de hacerte retroceder, ni dudar de lo que Dios tiene para ti. Amén. O lo que Dios puede hacer para ti o por medio de ti. Amén. No debe de hacerte dudar. Entonces, hermanos, necesitamos eso. Así que esto, hermanos, nos recuerda a nosotros lo que el profeta Jeremías dijo en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. ¿Qué dice el versículo? Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es el Señor. ¿Ah? A él le agrada, a Dios le agrada que le busquemos. ¿Y qué sucede? A Dios le agrada el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios te va a hacer bien. Amén. Cuando creas que todo está perdido, o sea, que has perdido todo, Dios viene a tu rescate. Si lo buscas de corazón. Si Él es tu prioridad. Amén. Si Él es tu prioridad. Pero, hermanos, la historia no termina ahí. Muchos podrían decir, bueno, se terminó el reinado de David. No fue así. Como consecuencia de buscar al Señor de madrugada y ser el Señor la prioridad de David, el Señor nuevamente le dio el trono. Amén. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que crees que está perdido, si buscas al Señor, te lo devolverá. Amén. Te lo devolverá. Entonces, cuando pases por el desierto, no busques soluciones humanas. Busca al Señor. Cuando buscas al Señor y lo pones en primer lugar, Él te dirá lo que debes hacer. Pero si actúas por tu propia cuenta sin buscar la dirección de Dios, posiblemente tomes decisiones equivocadas que incluso agraven tu problema. Pero cuando buscas al Señor en primer lugar, buscas su dirección, Él te puede dar la solución. Amén. Te puede redireccionar y te puede hacer tomar la decisión correcta. Amén. Para salir del desierto. Entonces, Dios te pone en el desierto no para que ahí mueras.
y se seque tu alma y pierdas toda esperanza de vida, sino para que en medio del desierto, en vez de ver todo lo que está a tu alrededor, los bancos de arena, te enfoques en Él. Amén. Y ahí el Señor hará florecer el desierto. Hará florecer el desierto a tu favor. Amén. Jeremías capítulo 29, versículo 3. Ahí encontramos una promesa firme. Y dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué dice? Y me buscaréis y me hallaréis. Todo aquel que le busca, le encuentra. Amén. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué está diciendo aquí? Amén. Gloria a Dios. Si le buscamos con flojera, por obligación, donde el corazón no participa, entonces, hermanos, no lo vamos a encontrar. Pero si le buscamos de todo nuestro corazón, le vamos a encontrar. Amén. Le vamos a encontrar. Aquí, esta es la clave. Y no se trata, hermanos, de recitar oraciones largas, sino de venir ante Él con un corazón sincero, humilde, deseoso de su presencia. No se trata de cantidad de palabras, sino de calidad de búsqueda. Es más, quiero decirte esto. Cuando ores en la oración, es preferible que falten las palabras, pero que participe tu corazón, a que sobren las palabras y tu corazón no participe, porque al final esa oración no pasa ni del techo, ¿verdad? Lo cual nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Con qué intensidad estás buscando al Señor? ¿Lo estás haciendo con diligencia? ¿Estás siendo persistente? ¿Lo estás buscando intencionalmente? ¿O lo estás buscando con flojera? ¿Lo estamos buscando solo cuando hay crisis? ¿Es tu caso este? Aunque es bueno, porque a veces la crisis nos acerca a Dios, ¿verdad? ¿O es una prioridad diaria en tu vida como lo fue en la vida de David? Hermanos, David no buscó a Dios solamente en los momentos de crisis. Era su estilo de vida. Era su norma de vida. Él lo buscaba diariamente. Amén. Y cuando lo buscamos a Dios en los tiempos de sequía, aunque en su mente lógica diga esto no es posible, cuando lo buscamos en momentos de sequía, entonces producimos frutos. Producimos frutos. En el desierto no hay agua. Usted podría decirse, entonces, ¿cómo voy a producir frutos si no tengo ni alimento ni agua? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a salir de este desierto para poder dar fruto? Pero, hermanos, David no estaba en una tormenta, en una temporada cómoda. No tenía todo a su favor. Y sin embargo, su deseo era ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y eso es lo que dice en el versículo 2. Vamos a leerlo. Salmo 63, versículo del 1 al 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es la misericordia que la vida, hermanos. Usted podría estar loco, David. Se fue al desierto y dice estas palabras, que es mejor la misericordia de Dios que la vida. Pero esto solamente lo puede decir alguien que está pleno en Dios. Alguien que entiende el propósito de Dios. Alguien que camina con Dios. Alguien al cual Dios le ha revelado. Amén. De lo contrario, usted va a vagar por el desierto, sin rumbo y sin dirección. Y pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Que vagues por el desierto
sin rumbo y sin dirección, como Israel cuando estuvo 40 años dando vueltas por el desierto por causa de su incredulidad y de su poca fe en Dios. Eso no es lo que quiere Dios para ti. Yo creo que la historia nos habla a nosotros. Nos habla a través de Israel que si nosotros dudamos mientras estamos por el desierto, ahí estaremos dando vueltas y nunca vamos a poder salir de ahí. Pero si confiamos en Dios, vamos a salir del desierto. Dios dirigió no a esa primera generación de Israel, sino a los niños, 20 años después. Los dirigió a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, donde hay fruto, amén, donde hay fruto. Entonces, cuando buscamos a Dios en tiempos de sequía, producimos frutos en lo secreto, amén, producimos fruto. Oseas capítulo 2, versículo 14, cuando el Señor dijo, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios cuando pasamos por los desiertos? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando tú estás pasando por el desierto emocional y espiritual? El propósito es, hermanos, hablarte a tu corazón. Dios quiere hablarte a tu corazón. ¿Sabes por qué te quiere hablar a tu corazón en el desierto? Porque en la ciudad hay mucho ruido. Y no puedes escuchar la voz de Dios. Y no la puedes escuchar no porque el Señor no hable fuerte y claro a tu vida, sino porque estás lleno de cosas de este mundo. Y todas esas cosas son tu prioridad y no el Señor. Entonces el Señor dice, como Él tiene un plan contigo, te voy a llevar al desierto. Y allí hablaré a tu corazón. Y cuando el Señor hable a tu corazón en tus problemas, en tus dificultades, entenderás. Amén. Entenderás. Ese es el propósito de Dios. Entonces, es para reenfocarnos, para limpiar nuestros oídos. Por eso es que el Señor nos lleva al desierto, para limpiar nuestros oídos, para deshacernos del ruido del mundo y volver a escuchar la voz de Dios. Ese es el objetivo. La búsqueda en el desierto transformó a David. La búsqueda en el desierto transforma, hermanos. Transforma. No solo salió del desierto con un ejército nuevo, sino con una adoración renovada. Y a veces eso es lo que necesitamos nosotros, una renovación de adoración. Porque a veces ya hemos caído en ritual. Oramos, repetimos las mismas palabras, y el Señor quiere hablarnos al corazón para que renovemos nuestra adoración y nuestra intimidad con Él. Amén. Reforzar nuestra relación con Él. Porque al final lo que Dios quiere es que no te pierdas, que no te seques en el desierto. Amén. Dios quiere hacerte producir frutos. Él quiere que tú des fruto y fruto bueno. Amén. Pregunto, ¿cuántos quieren aquí dar fruto bueno? Amén. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y el punto número 2, ya para terminar, también es una pregunta. ¿Qué quiere decir mi alma está apegada a ti? Versículo 8. Salmo 63, capítulo 8. ¿Qué quiere decir mi alma está apegada a ti? En el versículo 8 de este salmo encontramos una expresión que resume el corazón completo, amén, de David. Durante este momento de sequía, él dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, amén. Así que este no es un lenguaje simbólico de David. No es un lenguaje simbólico ni romántico, sino que es un clamor que nace de lo profundo de su alma. David está quebrantado. David no dice simplemente que ama a Dios, él dice que su alma está apegada a Él. Amén. Está apegada a Él. Ahora, la palabra hebrea para apegada aquí es dabak, que también se puede traducir como
pegada fuertemente, soldada, adherida como el hueso a la carne. Eso significa apegada. Su alma estaba apegada al Señor. Amén. Imagínese usted que le den un golpe en su hombro y uno de sus huesos se disloque o se salga del lugar donde tiene que estar. Su hombro estará caído y su brazo inamovilizado, inamovible. Pues así estamos sin el Señor. Si no te apegas al Señor, estarás así, siempre inamovible. Estarás lejos de su presencia, separado de su presencia. Pero el Señor quiere poner todo en orden. Amén. Él quiere poner todo en orden. Entonces, hermanos, eso es lo que significa pegada fuertemente, soldada, adherida como el hueso a la carne. Y este mismo término se usa en Génesis capítulo 2, el versículo 24, cuando se nos habla del matrimonio. Se nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer y serán una sola carne. Amén. Serán una sola carne. Entonces, la mujer y el hombre están pegados el uno a otro. Sus almas. Así que lo que David está diciendo aquí es que, Señor, estoy completamente unido a ti. Sin ti me desarmo. Sin el Señor te desarmas. Pero si estás pegado completamente a Él, ¿qué mal te puede hacer el hombre? ¿Quién te podrá separar de Él si estás pegado a Él? Pero si estás separado de Él, entonces eres vulnerable, como la oveja cuando se pierde. Y los lobos vienen, y los leones vienen y la devoran, porque la oveja es torpe, no puede pelear, no se puede defender, y lo único que hace es agacharse. Pero cuando estás completamente adherido al Señor, soldado al Señor, nadie te podrá separar de Él. Amén. Entonces David entendió esto. Estaba en el desierto, pero él estaba apegado a Él. Y eso es lo que dice el versículo 8. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Amén. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y cuando el cuerpo está unido a la cabeza, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Amén. No hay nada que el enemigo pueda hacer. Entonces, lo que necesitamos es una dependencia total, no parcial. Eso es lo que necesitamos. Amén. Cuando David dice que su alma está pegada al Señor, nos está hablando de una dependencia absoluta. No es una relación de conveniencia. No es buscar al Señor solo cuando lo necesitamos. Es vivir como si no pudiéramos respirar sin Él. Eso significa estar apegado a Él. David lo entendía y Dios quiere que nosotros lo entendamos también. Amén. Esto nos recuerda que el Señor nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dijo, separados de mí, todo lo puedes hacer. ¿Qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso he dicho, David estaba pegado al Señor, adherido, estaba soldado al Señor. Y lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Si estamos lejos de Él, nada vamos a poder hacer. Amén. Muchos dicen que aman a Dios, pero siguen viviendo como si pudieran hacerlo todo solo. Y no es así. No lo podemos hacer todo. No lo podemos hacer todo. Tú no puedes hacerlo todo. No puedes. Tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Corremos detrás de nuestros propios planes sin buscar dirección. Y después, cuando las cosas se complican, entonces sí queremos buscar al Señor. Entonces lo buscamos por conveniencia, no por lo que Él es. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le busques por lo que Él es. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué es Él para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es Dios? ¿Es Jesús Dios? Pues si Jesús es Dios, alábale.
entrégate a Él. Pero si simplemente es un profeta, decide entonces. Pero si es Dios, apégate a Él. Amén. Apégate a Él. Y no lo busques solo en los momentos de desiertos. No lo busques por conveniencia, para que Él resuelva tus problemas y luego tú sigues tu camino como los 9 leprosos. Habían 10 leprosos que estaban separados del pueblo, porque esa enfermedad, hermanos, era pegajosa, como el virus del coronavirus. Y entonces el Señor iba caminando y encontró a 10 leprosos. Y el Señor no tuvo miedo de acercarse a ellos. Era Dios. Y entonces ellos se acercan a Él y le dicen, Señor, sánanos. Y resulta que el Señor les dice, vayan ante el sacerdote para que los observe que están limpios. Y luego vuelven. ¿Qué sucedió? Pues entonces obedecieron los 10 leprosos. Fueron ante el sacerdote los inspeccionó para ver si estaban limpios o no, y estaban limpios. Dios los había sanado a los 10, pero resulta que de esos 10, solo uno regresó. Solo uno regresó. Y los otros 9 se fueron a hacer sus propias cosas. No lo busques por conveniencia. No lo busques solamente cuando necesitas y luego te vas. Porque al final tu alma se pierde y sigues con ese vacío en tu corazón. Búscalo por lo que Él es. Él es Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, tú no puedes hacer absolutamente nada en tu vida. Búscalo de corazón. Y hoy es el tiempo que lo puedes hacer. No esperes más. Yo no te recomiendo el día de mañana o de aquí a 2 semanas. No sabemos lo que va a suceder mañana. Amén. No sabemos lo que va a suceder mañana. Así que lo único que tenemos es el hoy. Es el aquí y el ahora. Amén. El aquí y el ahora. Y con esto quiero cerrar. ¿Está tu alma verdaderamente apegada al Señor? ¿O te has vuelto alguien que lo busca solo cuando necesita? David dijo, tu diestra me sostendrá. Tu diestra me sostendrá. ¿Y saben cuál es lo más hermoso de todo esto? Ya sea que Dios le devolviera el trono a David o no, él iba a seguir siendo su Dios y él lo iba a adorar. Lo adoró en los tiempos de comodidad y de riqueza. Honró al Señor. Y también lo hizo en los tiempos de problemas, en el desierto. Lo cual nos enseña a nosotros que si Él lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Amén. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús para ti? Dios. Pues adórale, glorifícale y exalta su nombre. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos este momento maravilloso, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder dar a conocer, Señor, tu consejo, Padre. Así te pido, Dios, que pongas en nuestro corazón, que hables a nuestro corazón para que podamos, Señor, entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a poder buscarte de madrugada y que tú seas, Señor, lo primero en lo que pensemos y que tú seas, Señor, nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde.